¿Y cómo se decide si alguien puede o no recibir un sacramento? Los sacramentos del Nuevo Testamento son acciones sagradas de Cristo, instituidos por Él y por Él encomendados a la Iglesia. Son por tanto sacramentos de Cristo y de la Iglesia. Corresponde exclusivamente a la autoridad suprema de la Iglesia aprobar y definir lo que se requiere para su validez, ordenación y administración. No en forma caprichosa, improvisada o subjetiva de los ministros, sino en la Iglesia Católica, de acuerdo al Código de Derecho Canónico, que es el instrumento jurídico por el que se rige la Iglesia en estricta observancia. Los sacramentos solo se confieren a los fieles que se mantienen en fidelidad a la fe y en fidelidad de pertenencia a la Iglesia, en la comunión de creyentes y de su autoridad jerárquica. Quien no pertenece a la comunión de la Iglesia porque no está bautizado, es cismático o pertenece a otra religión, no puede recibir la Eucaristía y los demás sacramentos. Tampoco puede el bautizado que por su decisión personal se adhiere a otra religión haciendo apostasía de la fe, con lo que se autoexcluye de la comunión de la Iglesia, incurriendo en excomunión automática, lo que el Código llama late sentencia. ¿Y eso aparece en el Código? Sí, eso aparece en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 1364, parágrafo 1. Incluso para ser admitido al bautismo, si es adulto, se requiere haber manifestado su deseo, estar suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas mediante el proceso de catecumenado y tener arrepentimiento de sus pecados. Y si es infante, se requiere que haya esperanza fundada de que el niño o niña va a ser educado en la fe de la Iglesia. Si falta por completo esa esperanza, se difiere el bautismo haciendo saber la razón a los padres. ¿Y dónde se encuentra eso? En el Código de Derecho Canónico, en los cánones 865 y 868. Por esta misma razón, es requisito que los padrinos, quienes serán garantes de preservar en la pureza y práctica de la fe a su ahijado, sean auténticos cristianos y no miembros de otra o de ninguna religión. En cumplimiento de estas normas que decreta el Código de Derecho Canónico, el sacerdote o ministro no puede conceder los sacramentos a quienes no viven o se han apartado de la fe de la Iglesia, como es el caso del bautizado que se ha hecho santero. ¿Y cómo debemos actuar con una persona iniciada en la santería que quiera participar en los sacramentos de Cristo? La Iglesia es la casa de Dios y todos son bienvenidos, siempre que con respeto, compostura y recta intención se venga a orar. Pero del mismo modo que una madre no puede concederle a los hijos a quienes ama todo cuanto éstos le piden cuando no les conviene o no están preparados para recibirlo, así la Santa Madre Iglesia no accede a admitir a los sacramentos a quienes no les corresponde a pesar de que los ama. Como creyentes en Cristo, por respeto al sacramento y por caridad con las personas que al recibirlo inadecuadamente se hacen gravísimo daño, no podemos permitir que quienes en su legítimo derecho profesan otra religión como la santería pretendan participar de los sacramentos cristianos, que son acciones sagradas de Cristo en su Iglesia para sus fieles. O sea, que los sacramentos son acciones sagradas de Cristo en su Iglesia para sus fieles en la Iglesia. Efectivamente, así es por la institución del propio Cristo. De la misma forma, un cristiano no tiene derecho a exigir que se le admita a participar en los cultos y rituales de la santería, si no está iniciado en esa religión mediante el proceso y rituales que la misma establece para sus creyentes. Con el mismo derecho de no intromisión, la Iglesia no puede conceder el bautismo, la confirmación, la comunión y demás sacramentos a quienes profesan otras creencias y pertenecen a otra religión.